iniciar. Dani, ¿podemos poner pausa? Ya, ahora sí, perdón. Vamos a comenzar, recién se puso clic en el seminario. Entonces podríamos comenzar de nuevo, ya que recién se puso clic en iniciar el seminario web. Me avisa para rodar el video. Y creo que en este momento ya... Hola, buenas tal? tardes con todas y todos. Doctora Paula, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas Qué bueno tardes. verte. Hola, Tanya. ¿Cómo estás? Paula, te escuchamos como Tengo cortada. una diapositiva, o sea, tengo ay, está como cortado. Sí. Ahí, a ver, me estoy viendo. Ahorita me van a ayudar a chequear. Por favor. Ahí. Sí, por favor. Entiendo que ya tenemos a los asistentes escuchándonos, ¿verdad? Sí, ya están los asistentes ingresando. No sé si podemos comenzar con el video hasta que la doctora también pueda Ya, a ver. organizarse bien con ¿Ahí el video. mejoró? A ver, pues, no sé si podemos conversar un poquito, doctora Verdugo. ¿Podemos hablar un poquito? Sí. A ver si es que ya mejoró la comunicación. Está mucho mejor. Mucho mejor, No, doctora. sí está mejor. Ya, qué bueno. Tengo unas diapositivas. ¿A quién puedo enviar? Doctora, Usted mismo puede compartir. Allá en Share Screen. Exacto. Sí. Y ahí, ya, perfecto. Ya. Entonces, doctora, tenemos ya 2 participantes en sala. Vamos a esperar un momentito para empezar ya el acto como tal. Ya, Danielito, por favor, perfecto. iniciemos el video. Gracias. Solo quiero asegurarme de que el sonido sí está bien, ya no está entrecortado. Está bien. Ya, gracias. Gracias. Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial.
La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial, en coordinación con la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y la Corte Constitucional del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional CEDEC, se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos al curso de actualización sobre jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de justicia juvenil. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, doctora Paula Verdugo Ferretti, experta constitucional jurisdiccional 3 de la Corte Constitucional del Ecuador y capacitadora de este evento académico, compañeras y compañeros defensores públicos, abogadas, abogados y estudiantes de los diferentes consultorios jurídicos gratuitos y universidades del país. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Este curso tiene como objetivo contribuir el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las y los defensores públicos y de la red complementaria a la defensa jurídica pública en materia de justicia juvenil restaurativa, a través del estudio y análisis jurisprudencial de las principales sentencias emitidas por el máximo órgano de interpretación constitucional del país, para lograr homologar actuaciones judiciales en función de estándares de derechos humanos y resoluciones de la Corte Constitucional en materia de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es así que las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para dar las palabras de bienvenida a la presente jornada de capacitación. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes, ya casi noches con todas y con todos. Primeramente, permítanme extender un cordial agradecimiento al CEDEC, brazo académico de la Corte Constitucional, así como a la Universidad Central, quien también funge como una institución organizadora de este curso. Entonces, pues, lo importante es que el apoyo que hemos tenido de las instituciones como Escuela Defensorial ha sido trascendental para poder llevar adelante este proceso formativo. Como ustedes saben, este es un curso que intenta entregarnos herramientas jurídicas respecto a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional del Ecuador en materia de justicia juvenil. Y qué mejor espacio, creo yo, para poder tener a una de las asesoras de la Corte Constitucional, experta en la materia, que puede explicarnos un poco el desarrollo jurisprudencial y puedan tener ustedes también un espacio en el cual puedan interactuar con ella. Yo les invito, por favor, a que quienes estamos en este espacio académico podamos al final de la ponencia de Paula pedir la mano, poder interactuar con ella. Creo que es importante el poder compartir también la experiencia que ella tiene. Pues adicionalmente, también decirle a Paula que agradecemos por el tiempo que sabemos que todos tenemos 1 millón de ocupaciones, pues y mucho más las ocupaciones que se tiene en la Corte Constitucional, pero gracias por estar aquí, por permitirse este espacio académico, créeme que lo valoramos muchísimo, y bueno, creo que una de las misiones más importantes que en este momento tiene la Defensoría Pública es justamente contribuir al fortalecimiento de todas las líneas de servicio que entregamos, y una de ellas sin duda es el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley. Qué mejor si podemos aportar a que estas personas no tengan que terminar tras las rejas, ¿verdad? Sino que podemos optar por otras medidas que permitan la reinserción de estos adolescentes. Y frente a ello, pues agradecerles por estar aquí, tanto a los miembros o a todo el personal misional de la Defensoría Pública, como también a los consultorios jurídicos gratuitos que nos acompañan y a los estudiantes de la carrera de Derecho. Entonces, no me queda más que darles la cordial bienvenida. El día de ayer inauguramos el espacio. Y bueno, pues adelante, Daniel, por favor, vamos a presentar a Paula. Gracias, doctora. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos.
En esta ocasión, al final de cada jornada, se receptará automáticamente un reporte de asistencia de los asistentes a este evento académico, por lo que no es necesario registrar dicha asistencia. Este es un curso de aprobación, por lo cual deberá cumplir con la asistencia a todas las clases sincrónicas y realizar las lecturas que se encuentran en la plataforma, así como las de evaluaciones. Por medio del chat de Zoom, únicamente se recibirán las preguntas para la expositora, que serán leídas y contestadas al término de su exposición. El Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador ha notificado a cada uno de los participantes las credenciales de ingreso para el curso de actualización sobre jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de justicia juvenil, la misma que se llevará a cabo de manera sincrónica los días 11, 13, 18, 19 y 20 de julio de 2023 a partir de las 18 horas. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida a la facilitadora del día de hoy, doctora Paula Verdugo Ferretti. Ella es doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales de la justicia de la República del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, egresada de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente se desempeña como experta constitucional jurisdiccional 3 de la Corte Constitucional del Ecuador. Recibimos de esta manera a la doctora Paula Verdugo Ferretti, quien tendrá 1 hora con 40 minutos para su exposición con el tema Introducción a la Justicia Restaurativa y Principio de Especialidad e Imparcialidad, utilizando la metodología que considere conveniente. Bienvenido, doctora. Muchas gracias. Primero, buenas tardes con todas y todos. Quisiera agradecer a los organizadores del curso por la invitación y también darles una muy especial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Para mí es importante el tema de justicia especializada juvenil y más aún si se trata de la justicia restaurativa juvenil. Como ustedes escucharon en el currículum que se acaba de leer, años atrás tuve la oportunidad de brindar patrocinio a adolescentes en conflicto con la ley y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar como asesora en la sala de la familia, niñez y adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Nacional de Justicia. Así que siempre este tema de la justicia juvenil, digamos, interpela. El día de hoy, y voy a compartir la pantalla, porque preparé una presentación para que se haga mucho más. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora, sí se puede. ¿La presentación? Sí, sí, sí. En ese marco, digamos, de la justicia restaurativa y la justicia juvenil, vamos a analizar la sentencia 917 CN raya 19 de el 9 de julio de 2019 dictada por la Corte Constitucional. Esta sentencia es de gran relevancia ya que marca un antes y un después respecto a tanto la garantía del juez imparcial como al principio de especialidad de la justicia juvenil. Así que procedemos, digamos, al análisis. Mi exposición creo yo que no va a ser tan larga, sí preferiría más bien dejar tiempo para que si tienen alguna pregunta respecto a la exposición, podamos después tomar el tiempo para contestar esas preguntas. Respecto a la garantía del juez imparcial, en esta sentencia, la 917 CN, la Corte Constitucional analizó la consulta de las siguientes normas. El artículo 354 del Código de la Niñez y Adolescencia, que se refiere a la acusación fiscal y la realización de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio,
el artículo 356.7, que tiene que ver con la posibilidad del juzgador de sobreseer al adolescente o convocar audiencia de juicio, y el 357, que se refiere a la convocatoria del juzgador a la audiencia de juzgamiento. Y básicamente lo que preguntaba la jueza consultante era si estas normas vulneraban la garantía del juez imparcial. ¿Por qué? Porque decía si es que era posible que un mismo juzgador conozca y resuelva todas las etapas del proceso, es decir, la instrucción, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y la audiencia de juicio, o por el contrario, aquello vulneraba esta garantía porque ese juzgador ya para la etapa de juicio ya venía contaminado con elementos de convicción que se habían producido antes de esa etapa de juicio. ¿Qué dijo al respecto la Corte? La Corte resaltó que la finalidad de la garantía del juez imparcial era que la persona que juzga pueda tener el rol de ser garante de los derechos de los sujetos procesales. Es decir, el juzgador no podía verse influenciado por prejuicios ni por ideas preconcebidas antes del juicio. Y en ese contexto, lo que hizo fue realizar una interpretación condicionada únicamente del artículo 357 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Los otros dos artículos consultados no encontró que tuviera algún vicio de inconstitucionalidad, pero sí hizo la interpretación condicionada del último artículo consultado, del 357, en donde estableció que será constitucional siempre que se entienda que el juez que conoce la instrucción y la etapa de evaluación y preparatoria de juicio no sea el mismo que el juzgador que conoce el juicio, porque eso atenta contra el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Entonces, hasta aquí, digamos, la Corte Constitucional resuelve una de las grandes vulneraciones, digamos, que tenía el debido proceso en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Pero eso a su vez genera otro problema, y era el de no poder asegurar el principio de especialidad de la justicia juvenil, que es otro principio sumamente importante para la justicia en materia de adolescentes infractores. ¿Por qué? Porque al intentar garantizar el principio de imparcialidad se necesitaban muchos más juzgadores. Y este, digamos, problema no solo viene de primera instancia, digamos, no solo existiría en primera instancia, sino también, por ejemplo, en segundo nivel, cuando se conocen los recursos de apelación por salas multicompetentes o por salas que únicamente son especializadas en niñez y adolescencia, pero que no cuentan con la materia de adolescentes infractores. Entonces, al respecto, ¿qué dijo la Corte Constitucional en esta sentencia? Este principio de especialidad primero está recogido no solo a nivel nacional, a nivel constitucional y legal, sino también a nivel convencional por tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero ¿qué implica este principio de especialidad de la justicia juvenil? Por un lado, es una obligación estatal de contar con normativa, autoridades e instituciones específicas para los adolescentes en conflicto con la ley, que están dirigidos a proteger y a hacer efectivos sus derechos. Pero como contrapartida de esta obligación estatal, también implica que todo operador del sistema de justicia especializada en esta materia, y por todo operador nos referimos no solo a jueces, sino también fiscales, de equipo técnico, defensores públicos y privados, debe contar con una especial calificación que suponga dar un trato diferenciado y especializado, considerar la situación distinta y necesidades especiales de protección de los adolescentes en conflicto con la ley, además de promover las medidas que hagan efectivas los objetivos del sistema de justicia juvenil. ¿Y cuáles son esos objetivos? De eso se ha encargado la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, el propio Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para, digamos, establecer que esos objetivos son promover el bienestar de los adolescentes en conflicto con la ley y su reinserción familiar, educacional y social.
¿Qué más dice la sentencia 917 CN? Que además en este marco de la justicia especializada, de este principio de especialidad que debe primar en la justicia juvenil, un operador de justicia es especializado cuando y establece como cuatro, no como si no establece cuatro presupuestos. Entonces, el primero es un operador de justicia es especializado cuando tiene conocimiento sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí se refiere o se remite a la doctrina de protección integral. ¿Y qué es esta doctrina de protección integral? Este conjunto de normas, instrumentos jurídicos y doctrinas que desarrollan el contenido y alcance de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como un segundo presupuesto, ¿qué debe tener un operador de justicia especializada? Una comprensión de la distinción entre la justicia de adolescentes, infractores y otras formas de hacer justicia. En particular, la que, digamos, más preocupaba era la justicia penal de adultos, pero no es la única. Y dentro de este presupuesto, además, establece ciertos componentes. La primera, la formación de ese juzgador que tiene que tener conocimiento de la doctrina de protección integral. Esto está ligado, digamos, con el primer presupuesto. Como segundo, la consideración del procesado. ¿Quién es ese procesado en materia de justicia juvenil? Persona adolescente que puede estar, digamos, adolescente en conflicto con la ley, que ya de por sí presenta un doble grado de vulnerabilidad, por un lado adolescente que pertenece a grupo de atención prioritaria y especializada, y por el otro lado como persona privada de su libertad. Entonces, no olvidar la consideración del procesado, que es un sujeto en formación con necesidades distintas y especiales de protección. Y esa distinción que decíamos respecto a la justicia penal ordinaria de adultos, lo que busca el sistema de justicia juvenil, sí, una parte, digamos, es la asunción de responsabilidad de ese adolescente, digamos, por el acto cometido. Es un flaco favor pensar que, por ejemplo, soluciones que lleven a la impunidad van a lograr los objetivos que está persiguiendo el sistema de justicia juvenil. Sí es el tema de responsabilidad, pero distinto a el tema de la culpabilidad y de la imputabilidad, que esos son nociones exclusivas de las personas adultas. Y como consecuencia, digamos, de responsabilidad del adolescente, medidas socioeducativas que tienen un carácter pedagógico y de reinserción y que posibiliten la reinserción social, educativa y familiar. Un tercer componente dentro de este segundo parámetro de la comprensión de la distinción entre la justicia de adolescentes infractores y otras formas de hacer justicia es el procedimiento encaminado a la desjudicialización, y esto sí, la Corte Constitucional expresamente remite a las formas anticipadas de solución de conflictos que prevé el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y a la privación de la libertad como medida excepcional y la regla que sea siempre la imposición de medidas tanto a nivel cautelares como de medidas socioeducativas que no sean privativas de la libertad, siempre que, digamos, sea posible. Y por último, digamos, dentro de este segundo parámetro, que nunca olvidar, digamos, los fines del proceso, que no es la sanción penal, sino estos objetivos que persigue las medidas socioeducativas. Pero entonces, dentro de este principio de especialidad de la justicia juvenil, es importante también la aplicación de otros principios que también son principios rectores de la justicia juvenil. Y, digamos, yo he destacado para esta presentación
los siguientes principios. El primero, los principios de excepcionalidad de la privación de la libertad y de mínima intervención penal. Y entonces esto viene en relación con lo que ya se decía anteriormente, ¿no es cierto?, de que el sistema de justicia juvenil no responde a una justicia retributiva en donde se persigue la imposición de una sanción y de un castigo, sino más bien que responde y debería estar más afín con una justicia restauradora. No olvidar los objetivos de este sistema de justicia juvenil, que es promover el bienestar de los adolescentes y su posibilidad de reinserción, reducir al mínimo la judicialización y entonces sí activar estos mecanismos de salidas alternativas, haciendo que la regla sea realmente el privilegiar estas medidas no privativas de libertad, haciendo que realmente sea la excepción y la última ratio medidas privativas de libertad. Y eso es importante porque además el sistema de justicia juvenil también se preocupó por estos efectos nocivos que son mucho mayores en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley que los que sufren las personas adultas privadas de su libertad. Y en eso me voy a permitir leerles un fragmento de el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas. Yo había enviado este informe previamente, esto para que lo tengan como material de consulta para los casos que tengan para un futuro. No vamos a entrar a analizar este informe, pero sí hay partes importantes que vamos a irlas destacando. Y respecto a estos efectos nocivos que provoca a los adolescentes en conflicto con la ley, que son aún mayores que una persona adulta privada de la libertad, este informe señala: los niños y niñas privados de libertad están en riesgo extremo de sufrir violencia. La violencia contra los niños y niñas privados de libertad a menudo procede de los funcionarios o de sus pares. Pueden ser víctimas de violencia por parte de detenidos o presos adultos, de la policía y de otras fuerzas de seguridad mientras están detenidos, pero además pueden recibir sentencias violentas como condena. Los niños y niñas privadas de libertad corren más riesgo de autolesionarse y de tener tendencias suicidas debido a la violencia que sufren, el descuido o las condiciones en las que viven. La prisión y el aislamiento prolongado o indefinido también contribuyen a deteriorar la salud mental y aumentar el riesgo de autoagresiones. Por eso es que cobra mayor relieve el principio de la excepcionalidad de la privación de libertad en adolescentes en conflicto con la ley. Y por último, ¿no es cierto?, respondiendo a este principio, evita las sanciones privativas de libertad y busca medidas alternativas que tienen esta función pedagógica y de integración. Otro de los principios, ustedes lo van a tratar también en otras sentencias que ha dictado la Corte Constitucional, pero también es uno de los principios más importantes en materia de justicia juvenil. Por un lado, digamos, es uno de los principios que más vaciado está su contenido porque, por lo general, lo único que se hace es llenarse de definiciones y doctrinarias y de analizar su contenido y alcance de una forma abstracta y no de aplicarlo al caso concreto, y ese es el verdadero reto que tienen los operadores de justicia. ¿Cómo se traduce ese principio en la realidad y cómo incide en el caso concreto? Y para eso, digamos, si bien el concepto del principio del interés superior lo he tomado del Comité de los Derechos del Niño en la observación general número 14,
en donde le da 3 dimensiones a este principio, como derecho sustantivo, como principio interpretativo y como norma de procedimiento, sí quisiera resaltar en la tercera dimensión que le da el comité, que es como norma de procedimiento, porque eso implica ese reto que aún no en todos los casos se consigue, que es cómo aterrizar ese principio del interés superior al caso concreto. Y para eso se exige que el juzgador, cuando vaya a tomar una decisión o una medida, tiene que estimar las posibles repercusiones de la decisión en el adolescente, pero además debe recogerse y debe constar explícitamente en esa decisión, en esa medida, cómo el juzgador ha ido considerando el principio del interés superior. También tiene la obligación en ese marco de considerar los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. Además, en relación con este principio del interés superior, es importante la función limitadora que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que se quiera restringir los derechos de los niños, niñas y en este caso, digamos, de los adolescentes en conflicto con la ley. Si es que partimos de que el principio del interés superior del niño es un mecanismo, un principio que permite maximizar los derechos, efectivizarlos lo más posible, los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, también servirá para hacer la función contraria de limitante de cualquier restricción que se imponga frente al ejercicio de esos derechos. Y eso también es importante que podamos manejar. Un principio, además, o un derecho que está ligado y que también ayuda a concretar el principio del interés superior es el derecho que tiene el adolescente en conflicto con la ley a ser escuchado en todo procedimiento judicial, pero además en cualquier etapa del proceso. También significa tomar en cuenta su opinión acorde con su edad y grado de desarrollo, pero por el otro lado, es importante que ese adolescente sepa que se está tomando en cuenta su opinión porque eso también incide, digamos, en este proceso de asunción de responsabilidad. Y decíamos ya como último componente de cómo la Corte Constitucional entiende que es un operador de justicia especializado, es cuando tiene un compromiso con los fines del proceso de adolescentes infractores. Es decir, este operador de justicia está comprometido con garantizar un tratamiento especializado y diferenciado al adolescente en conflicto con la ley y de promover medidas que hagan efectivos los objetivos del sistema de justicia juvenil. Esa sensibilidad habla la Corte especial. ¿Qué implicaría no tener un compromiso con los fines del proceso? Tratar al adolescente como adulto o aplicarle la normativa penal ordinaria. Sin garantizar o sin aplicar su normativa propia. No es que los adolescentes infractores únicamente deben aplicar su normativa propia y diferenciada, también las garantías y derechos de la justicia penal ordinaria, siempre y cuando les sean más beneficiosos y garanticen y estén encaminados también a la consecución de los objetivos de del sistema de justicia juvenil. Decíamos en un inicio, este tratamiento diferenciado, pero no es solo de la justicia penal de adultos, también un tratamiento diferenciado respecto a la justicia en materia de niñez y adolescencia. Y en ese sentido, en esta sentencia, la Corte señala que tampoco es bueno, digamos, que los juzgadores en materia y operadores de justicia en materia de adolescentes en conflicto con la ley operen con la lógica de la materia de niñez y adolescencia, porque esa tiene otra lógica, que es de un derecho de protección.
y no de un derecho restaurador, que es la lógica que busca el sistema de justicia juvenil. Y ahora, ya como tercer punto analizado es la justicia restaurativa. Decíamos que en esta sentencia, en la 917 CN, fue importante, ¿no es cierto?, porque marca un antes y un después respecto a la garantía de juez imparcial, pero también el principio de especialidad. Y dentro del principio de especialidad y de estos componentes de lo que debe tener un operador de justicia en materia de adolescentes infractores, trae aparejado el tema de la justicia restaurativa. Y por eso es que esta sentencia también marcó un hito, porque ya desde el máximo Tribunal de Justicia Constitucional se está indicando que el tema de justicia juvenil debe estar enmarcado en la justicia restaurativa. Y esto también puede servir en el caso de la Defensoría Pública como, ¿no es cierto?, uno de los parámetros que después se puede desarrollar en las estrategias de defensa de estos casos. Si bien, digamos, no existe un concepto uniforme de lo que existe o de lo que implica la justicia restaurativa, es más bien un concepto flexible en evolución propio de su naturaleza, sí podemos destacar ciertos rasgos característicos de lo que es la justicia restaurativa. Es una noción integradora, víctima, infractor y comunidad, es decir, son procesos incluyentes y colaborativos en un marco de reconciliación y respeto mutuo. ¿Qué es lo que busca la justicia restaurativa? En el caso del adolescente infractor, es la responsabilidad y reintegración. En el caso de la víctima, busca su restauración. Doctora Paula, Perdone. Parece que se está cortando un poco la voz. Ahí está mejor. Ahí mejoró. Sí, ahí está bien. Siga nomás. Ya. Decía que lo que buscaba la justicia restaurativa, digamos, respecto al infractor, su responsabilidad y reintegración, respecto a la víctima, su reparación, y respecto a la comunidad, el restablecimiento de estos vínculos que se rompieron producto de la infracción. Además, otorga una respuesta distinta al delito. Les comentaba que en el caso de la justicia restaurativa, el centro es el daño que produjo la infracción y cómo repararlo. Y no tiene que ver ni con el comportamiento del infractor, ni con la culpabilidad, ni con el castigo. Comportamiento, digamos, en la actuación, digamos, delictiva. Porque eso más bien son características de la justicia retributiva y del sistema punitivo tradicional. En este caso, se centra entonces en el daño producido por la infracción y en lograrlo reparar. Y además, la justicia restaurativa instrumenta métodos alternativos que permiten promover los objetivos y principios del sistema de justicia juvenil, que ya habíamos dicho, la responsabilización del adolescente, su reeducación, su reinserción, estas salidas alternativas a la judicialización que permiten tomar en cuenta la opinión y el interés del adolescente y aplicar al caso concreto los principios de justicia juvenil, el interés superior atendiendo siempre a las circunstancias particulares del adolescente. Doctora, disculpe que le interrumpa. Sigo con problemas. No, hay una manito alzada. Más bien lo que me gustaría es un poco para promover el tema de la participación y todo, poder ir dándoles la palabra. No sé qué le parece. Sí. ¿Ya? Entonces, no sé si por favor, Dayana, nos ayudas dándole la palabra al doctor José Roballo, que había alzado la mano inicialmente. En este momento.
Listo, doctor José Roballo. Le pedimos activar el micrófono, por favor. Ya, listo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, siga, doctor. Bueno, primero quiero poner en conocimiento de ustedes que el chat está deshabilitado, entonces muchos compañeros, entiendo yo, querrán formular sus preguntas y no hay cómo hacerlo. Segundo, yo tengo unas 2 o 3 inquietudes de la exposición de la doctora. Esto de la justicia restaurativa, en los últimos años es nuevo, ¿no? Es nuevo. La doctora bien lo decía, se hizo la ley, se hizo la norma, se establecieron varias directrices, pero resulta que jueces, fiscales, no, y a veces defensores mismos, no estábamos preparados para esta nueva propuesta de justicia juvenil restaurativa. La preocupación es de que hasta qué punto y cuáles son los límites de esa justicia juvenil restaurativa. Lo digo ¿por qué? Porque debe clarificarse Doctor Roballo, no se escucha, se está cortando. con los niños o adolescentes infractores o el... ¿sí me escucha ahí? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escucha ahí? Ahí está Hola. mejor. Decía que en cuanto a las infracciones cometidas por los adolescentes infractores, cuando tiene que ver el resultado con la vida, no solamente con el patrimonio, apuntamos todos los sectores operadores de justicia hacia una protección a los jóvenes infractores, pero ¿dónde quedan los derechos de las víctimas? Y se manifiesta cómo restaurar no solamente el asunto de la garantía al adolescente infractor, sino cómo el Estado va a responder en cambio a las víctimas de esas infracciones cometidas por niños y adolescentes. Me gustaría que la doctora nos pudiera ir dando algunas alternativas y qué hacer con el escaso número de jueces en esta materia. Gracias. Ya. ¿Vemos otras preguntas o porque, digamos, esta exposición y justo para este tema de justicia restaurativa, solo tengo unas 2 o 3 diapositivas más. Sí sería importante, digamos, primero completar la exposición para aclararnos bien cuál es el alcance de la justicia restaurativa. También desarrollé cuáles son las limitaciones que tenemos acá respecto. Doctora Paula, se le corta la voz, no se está escuchando. Ya. A ver si me muevo un poco. ¿Ahí está mejor o no? Sí, sí, mejor. No. Sí, sería ¿Sí? mejor continuar con las diapositivas para después dar una ronda de preguntas a los asistentes. Y sobre todo porque la pregunta, digamos, tiene que ver justo con estos temas que vamos a desarrollar ahora para que incluso tenga mayor desarrollo, incluso preguntas posteriores a este que es más bien un tema como más preliminar y más general. Perfecto. Pero entonces sí, importante en relación con la pregunta que hacía el doctor, justicia restaurativa, y fíjese que lo tenemos como primer presupuesto, es noción integradora, es decir, no se puede hablar de una justicia restaurativa sin víctima, sin, digamos, esa participación. Existirán ciertos tipos de delitos que no se permitirá
esa justicia restaurativa y una, digamos, también de las condiciones que exige este tipo de justicia es de este consentimiento que deben dar todas las partes involucradas. Incluso el propio adolescente en conflicto con la ley puede negarse o puede negarse la víctima. Digamos, el presupuesto parte de una participación activa y sobre todo voluntaria. Y si hay una de las partes que no le interesa porque, digamos, no es obligatorio aceptar estos mecanismos de justicia restaurativa, no se da paso a ese proceso. Tampoco es que serviría de mucho, porque a la final esta asunción de responsabilidad por parte del adolescente, el darse cuenta de las consecuencias que trajo su actuar y de ver formas de cómo reparar, tiene que partir de una participación activa y voluntaria. Y lo mismo la víctima, que además ya no es un participante, secundario, sino que es un participante activo en donde ella también, como víctima, genera propuestas y posibilidades de aplicación de medidas que permitan este proceso restaurativo para ella, esta reparación del daño ocasionado por la infracción. Pero entonces, digamos, estos son a breves rasgos lo que es la justicia restaurativa. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia que estamos analizando? La Corte, en este marco de justicia restaurativa, señaló que la mejor forma para lograr alcanzar los objetivos de la justicia juvenil es mediante la aplicación de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa permite cumplir el fin socioeducativo de las medidas. Por un lado, permite asumir la responsabilidad de forma consciente. Por otro, permite el encuentro con la víctima y viabiliza la reparación de los daños provocados por el cometimiento de un ilícito. En suma, promueve la solución del conflicto al mismo tiempo que educa e integra en la comunidad al adolescente en conflicto con la ley penal. En este sentido, digamos, la Corte resalta todos los beneficios que trae aparejada la justicia restaurativa juvenil. ¿Qué beneficios, además de los que va resaltando la Corte, tiene esta justicia restaurativa juvenil? Promueve de mejor manera la rehabilitación del adolescente. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque son procesos que bien llevados y, digamos, con el personal capacitado para lograrlo, permite comprender al adolescente el impacto de sus acciones, que asuma esta responsabilidad e incluso permite que frente a esa toma de conciencia pueda cambiar su comportamiento. Pero además, como beneficios, reduce el riesgo de reincidencia. Pero esto además incluido con los delitos graves. No solo reduce la reincidencia, sino que además reduce la frecuencia y el nivel de violencia de los delitos que se cometen. Y se genera un impacto más profundo de recuperación para esas personas involucradas en estos procesos restaurativos. También evita la estigmatización de lo que significa entrar a un proceso de judicialización como adolescente y de estereotipos negativos que conllevan a la privación de la libertad. Se promueven estas salidas alternativas a la judicial y ayuda a reducir la carga del sistema de justicia. En ese sentido, en este informe que les había enviado, se indica que los ambientes abiertos y semiabiertos de rehabilitación preparan mejor a los jóvenes para su reintegración a la sociedad que los ambientes cerrados o las cárceles. También contribuyen a reducir su tendencia a cometer actos violentos y aumenta la probabilidad de que retomen los estudios, además de mejorar sus perspectivas laborales una vez terminado el programa. Las tasas de reincidencia son
de nuevo hay problemas con el internet o no. Sí. Ahí estamos bien. Las tasas de Sí, doctora, sí, algo reincidencia más. son significativas. Las tasas de reincidencia son significativamente inferiores que las de los niños que cumplen medidas de rehabilitación en ambientes cerrados o cárceles. Como beneficios, digamos que no solo para los adolescentes, sino que gana la víctima y también ganamos, digamos, si ya pensamos de los costos económicos que genera mantener a los adolescentes infractores privados de su libertad, todo el costo que se genera para el Estado y toda la carga procesal que tienen los juzgadores, la justicia restaurativa también puede ser pensada desde ahí con los beneficios que trae aparejados. Claro, no todo es positivo. Y ahí vamos, y esto tiene que ver justo con la pregunta que hacía el participante anteriormente. ¿Qué pasa con las limitaciones de la justicia restaurativa juvenil? Y ahí ya vemos que en el caso del Ecuador, nosotros tenemos unas limitaciones respecto a la gravedad del delito y a la etapa procesal, y estas son limitaciones normativas. Todas estas salidas anticipadas que prevé el Código de la Niñez y Adolescencia no pueden ser aplicados para delitos que superen una pena privativa de libertad de 10 años. Y además, lo otro es que no es posible aplicarlo en cualquier etapa del procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley, sino que únicamente se puede aplicar hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y esto, digamos, contraviene las recomendaciones de la UNODOC, el Consejo de Europa, el propio Comité de los Derechos del Niño, que han establecido o que aconsejan que la justicia restaurativa no esté restringida por la etapa procesal ni la gravedad del delito, sino que pueda emplearse en cualquier fase del proceso de justicia, incluso desde antes que se inicie formalmente y hasta en la etapa de ejecución, por, digamos, la efectividad y por todos los beneficios que representa. ¿Cuáles son? ¿A qué responden, digamos, de estas limitaciones normativas? Y ahí sí tiene mucho que ver esta percepción social y esta estigmatización. Y entonces la percepción social de, además, alineada por informes o por noticias de los medios de comunicación y también por agendas políticas que aumentan la presión social para la criminalización de cualquier conducta de adolescentes en conflicto con la ley. Pero en eso sí quiero reiterar que son más bien percepciones sociales o mediáticas o de discursos políticos que no se basan en estadísticas. En estadísticas reales. Acá en el Ecuador aún no contamos con un sistema de estadísticas respecto a la justicia juvenil y menos aún respecto a la justicia juvenil restaurativa. Los casos sonados pueden ser muy graves, pero eso no representa la mayoría de los adolescentes que están privados de su libertad. Y en el caso además del Ecuador, porque esta percepción social y mediática y discurso político no es solo una realidad, digamos, única y exclusiva del Ecuador, sino también a nivel regional y global, pero también como causas que provocan la limitación de la justicia restaurativa juvenil en el Ecuador, es que, como decía también la persona que hacía la pregunta, el tema de la justicia restaurativa es relativamente reciente y aún, a pesar de que sí se está en procesos de especialización en esta materia, como por ejemplo este curso y también el Consejo de la Judicatura, que
luego de la sentencia 917-CN, también ha abierto procesos sostenidos en el tiempo de capacitación de todos los operadores de justicia, pues aún sí podemos hablar de que este tema es aún reciente y tampoco ayuda, digamos, que tenga estas limitaciones a nivel normativo. Otro de los problemas que tenemos como justicia restaurativa juvenil penal está la sentencia 917-CN que da y brinda parámetros, no se cuenta con instrumentos flexibles. Y esto es importante porque decíamos, si la propia naturaleza de la justicia restaurativa es ser flexible y adaptarse al caso concreto para buscar la mejor solución al conflicto generado por el delito, no podemos tener todos los procesos en la ley, porque eso crea una rigidez innecesaria. ¿Qué sí se necesitaría? Instrumentos flexibles, como por ejemplo en España, en donde existen circulares y existen esta normativa que se emite desde la Fiscalía y que va dando criterios y pautas generales que sirvan de orientación para los operadores del sistema de justicia juvenil. Todo eso no tenemos, y eso más bien, como decía el anterior participante en este curso, decía, no hay mayor claridad, no hay mayor implementación de mecanismos de justicia restaurativa y sí dependerá mucho, digamos, de la destreza y de las habilidades con las que cuenten los juzgadores para hacer efectivo estos mecanismos. Y hablo de juzgadores porque la mayoría de las soluciones anticipadas se activan y son dirigidas por el juzgador. Y lo que les decía, no hay estadísticas ni indicadores de la justicia restaurativa juvenil ni del sistema de justicia penal juvenil en general. Y ese es otro de los problemas. Y por último, que también era la preocupación, ¿qué pasa con el tema de las víctimas? En nuestro país, lamentablemente, tal como está hoy el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, estas salidas anticipadas por su diseño no permiten realizar un proceso restaurativo para la víctima. En ese sentido, si bien las medidas de desjudicialización permiten a la víctima opinar y referirse a la infracción, no se trata de un proceso restaurativo que le permita a la víctima sanación, restablecimiento y atención a sus necesidades, que eso también son los objetivos que persigue la justicia restaurativa, no es únicamente desde el lado del adolescente infractor, sino que más bien, tal como está este diseño, se limita la práctica restaurativa a la celebración de una audiencia y que si no tenemos estos instrumentos flexibles y no tenemos estos criterios ni lineamientos, entonces va a depender nuevamente de la experticia que pueda tener ese operador de justicia respecto a este acuerdo restaurativo. Otro de los problemas es justo eso, lo que hablábamos en un inicio. No existen suficientes jueces, fiscales y defensores públicos especializados en adolescentes en conflicto con la ley y tampoco el equipo especializado en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Y en eso, por ejemplo, tal como está a nivel normativo, el informe biopsicosocial que debe presentar el equipo técnico, se lo hace ya cuando se está convocando a la audiencia de juicio. Pero ahí hay un problema a nivel normativo, porque si las salidas anticipadas únicamente se activan hasta la etapa intermedia, ese informe, que debería ser una herramienta que, del juez, del juzgador, incluso para establecer digamos, establecer lo que hablábamos, las circunstancias particulares del adolescente, su entorno, y realmente una herramienta eficaz de
un proceso restaurativo simplemente no sirve porque esos informes llegan luego de la posibilidad de activar estos mecanismos alternativos. Por el otro lado, este informe biopsicosocial muchas veces es algo fragmentado. Por un lado está el informe médico, por el otro lado el psicológico y por el otro lado el de la trabajadora social, cuando debería ser un informe que realmente sea interdisciplinario en donde exista una comunicación, una interrelación de lo que va recabando ese equipo técnico. Y eso tampoco, digamos, existe. También con estas capacitaciones que está brindando el Consejo de la Judicatura, es a todos los operadores de justicia, incluido equipo técnico, y eso también va a ayudar, digamos, a tener una claridad sobre qué esperar de un informe técnico y además que sea presentado en el momento oportuno, que incluso debería ser desde el inicio del proceso. Y que si bien la ley, el Código de la Niñez y Adolescencia, establece que será presentado antes de la audiencia de juicio, tampoco, digamos, por el otro lado hay una prohibición de no poderlo presentar desde el inicio, y de hecho algunas judicaturas así lo hacen. Y por último, como recomendaciones, frente a estas limitaciones que tenemos en el país de aplicación de la justicia restaurativa, ¿qué podemos hacer? Lo primero, fortalecer la cooperación y coordinación estratégica de todos los participantes del sistema de justicia juvenil. Y también la posibilidad de que exista un intercambio de buenas prácticas. Si no contamos con estos instrumentos flexibles, sí ayuda mucho ver qué es lo que está pasando en la región, cuáles son las buenas prácticas que están funcionando en otros lugares y que se pueden incorporar acá en el país. Activar mecanismos complementarios al sistema penal, como el fortalecimiento de la mediación penal, crear estos instrumentos flexibles, pautas de actuación según principios y estándares internacionales de la justicia restaurativa juvenil, y esto pudiera ser posible, digamos, si es que se fortalece la cooperación y coordinación estratégica de todos los actores principales del sistema de justicia penal. No olvidar el tema del abordaje de las víctimas y de la aplicación interdisciplinaria que además debe caracterizar estos procesos restaurativos, contar con estadísticas e indicadores de la justicia restaurativa juvenil y del sistema de justicia penal juvenil en general para la elaboración de políticas públicas e incluso de las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia. Se están haciendo unas reformas sin contar con estadísticas e indicadores que puedan, digamos, dar cuenta o dar elementos para poder realizar esas reformas que se están planteando. Y esto último que lo está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura por una de las disposiciones de esta sentencia de la 917 SENA, que es estos procesos de selección y más bien de capacitación de los participantes del sistema. Que el Consejo de la Judicatura lo está implementando y que tiene, digamos, una duración de 7 años y de todos los participantes del sistema, y que eso sin duda alguna va a reforzar el tema de la aplicación de procesos restaurativos. Doctora, parece que está cortado el audio. Hay interrupción. ¿Cuál diapositiva? ¿La última? ¿Las recomendaciones? Sí, prácticamente, sí. Voy a dejarle un momento las recomendaciones de la pantalla y después podemos abrir paso a las preguntas. No sé si es que con esto que después abordamos de los límites de la justicia restaurativa,
que ya se expusieron y de los derechos de las víctimas, que eran las preguntas que hizo el participante anterior, se contestó con las diapositivas que después analizamos. De hecho, ya hay algunas preguntas de los asistentes para poder continuar. Ya. Bien. Agradecemos la importante intervención de la doctora Paula Verdugo Ferretti. Recordamos nuevamente a los asistentes que al final de cada jornada de capacitación se generará de manera automática un reporte de asistencia. En este momento se da paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom o si desean hacer uso de la palabra, por favor solicitar alzar la mano. Tenemos una pregunta que dice: las juezas de adolescentes infractores en Guayaquil no permiten que el abogado de la víctima intervengan en las audiencias. Esto porque manifiestan que el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia establece como sujetos procesales solo al procesado y a la fiscalía. Entonces, ¿cómo lograr una verdadera participación de la víctima, más aún en delitos de naturaleza sexual, en la que las víctimas son niños o niñas y sus agresores ya son adolescentes entre 15 a 17 años? Bueno, por un lado, primero diferenciar el tema de la justicia juvenil, que efectivamente bajo nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, como sujeto procesal, digamos, no existe como en la legislación penal de adultos ni acusación particular, y la víctima, si bien sí debería ser escuchada por un tema del debido proceso, tal como está diseñado el Código de la Niñez y Adolescencia, es la Fiscalía, ¿no es cierto?, como ente acusador, la que además recoge o tutela los derechos de la víctima. Pero yo sí creo que dentro de cualquier debido proceso, incluso desde la Constitución, ¿no es cierto?, la víctima tiene el derecho a ser oído. Ahora, distinto es el tema ya de la justicia restaurativa juvenil, porque fíjese que, por ejemplo, la conciliación sí está participando la víctima. Déjeme saco la normativa. Así como en algunas otras salidas anticipadas. Aquí. Como forma de terminación anticipada, y la primera, digamos, que recoge el Código de la Niñez, es promover la conciliación, promovida por el fiscal, pero la reunión se la hace con la presencia del adolescente, sus padres o representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado y la víctima. El fiscal expondrá la eventual acusación y oirá proposiciones, pero esa conciliación, digamos, también es con la víctima. También creo que en el tema de, y así digamos con otras formas de terminación anticipada, dentro de este marco de justicia restaurativa. Sí creo que en el tema de violencia de género, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, en España hay todo un tema, digamos, a nivel de propuesta ahora de querer no limitar la justicia restaurativa a temas de violencia de género, sino que también se puedan incluir. Yo ahí creo que en estos procesos sí creo que tiene que verse el caso a caso.
Y sí creo que una de las consideraciones, en especial si se trata de víctimas de violencia de género, sí tiene que ser la consideración de la protección a la víctima y la posibilidad no solo de tener el consentimiento de que quiera participar de estos procesos, sino además de garantizar esos espacios en unos ambientes seguros, pero no es un tema para aplicar a todos los delitos. Primero, a nivel normativo, dentro de los delitos sexuales no pudiera entrar, por ejemplo, lo que tiene que ver la violación, porque, digamos, son penas que bajo la legislación penal de adultos superan los, no sé si son 20 o 21 años. Pero en ese sentido, lo que quiero decir es que la justicia restaurativa no va a ser siempre la respuesta para todo. Dependerá, ¿no es cierto?, de las circunstancias de cada caso, de los hechos y de el consentimiento que deba otorgar tanto la víctima como el adolescente. Gracias, doctora. Vamos a dar paso a otra pregunta. Si la justicia juvenil restaurativa tiene como objetivo buscar mecanismos de oportunidades para los jóvenes infractores que les permita reivindicarse con ellos mismos y la sociedad, ¿no será que le corresponde al Estado, en vía paralela, asumir la restauración y el reconocimiento a las víctimas a fin de que no se sientan desprotegidas o que consideren que en su caso hay impunidad? Ya decíamos justo en la presentación que primero justicia restaurativa bajo ningún concepto puede ser sinónimo de impunidad, porque eso entonces no es una verdadera justicia restaurativa. Justicia restaurativa implica una asunción de responsabilidad del adolescente, el darse cuenta del daño cometido y de además proporcionar medidas que puedan restaurar el daño cometido por el delito. Y en ese sentido, no es un tema como hace la justicia penal tradicional, de que está el juzgador y él determina las medidas de reparación, sino que la propia víctima también contribuye a ver cuáles son esas medidas. Y hay que tener en cuenta que en el caso de adolescentes infractores, muchas veces, ¿no es cierto?, deberá usarse, y eso es lo que dicen los informes internacionales que manejan el tema, temas también de medidas más simbólicas, privilegiando medidas simbólicas a las medidas, por ejemplo, económicas que pueden causar, lejos de un procedimiento restaurativo y reparativo, como un mayor daño, porque es, por ejemplo, desproporcionado con la capacidad económica, que además no solo es el adolescente, sino que recae directamente en los padres o los representantes legales del adolescente. Pero en ese sentido, sí tener en cuenta, digamos, de estos rasgos que son los de justicia restaurativa. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Para qué tipos de delitos se puede aplicar la justicia restaurativa? Eso decíamos, y eso era otra. Cuando la Corte Constitucional decía que el principio de especialidad significa un sistema diferenciado, un sistema distinto de la legislación penal de adultos, tiene que ver, ¿no es cierto?, porque habla el tema de aplicar su normativa propia y de dar una respuesta distinta. Pero la parte del catálogo de delitos son los del Código Orgánico Integral Penal. Y por eso es que estos operadores de justicia y sobre todo juzgadores y defensores no solo deben conocer la normativa propia de adolescentes infractores, sino además toda la parte sustantiva del COIP, porque ahí están los delitos. Entonces, lo que se ve, digamos, es la pena impuesta para adultos respecto a determinada comisión del delito y si es que es mayor a 10 años, digamos, ahí
o sea, dependiendo, digamos, de la gradación de la pena, usted tiene medidas socioeducativas no privativas de la libertad y otras que ya tienen medidas que ya son privativas de la libertad. Lo que sí, respecto a estas limitaciones normativas, no solo son las señaladas, sino que también antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que fue en agosto del 2014, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia sí establecía un catálogo flexible de medidas socioeconómicas, de medidas socioeducativas, y no dependía tanto, incluso para delitos muy graves, había la posibilidad de que el juzgador pueda, más bien aplicando el principio del interés superior, aplicando las circunstancias del caso concreto y las circunstancias particulares del adolescente, su entorno individual, familiar, podía ordenar medidas socioeducativas que no abarcasen o que no implicasen privativas de la libertad. Ahora ya no, a raíz de la vigencia del COIP, se puso que los delitos penados en la legislación penal de adultas con penas que superen los 10 años, necesariamente deberá el juzgador de niñez y adolescencia aplicar una medida privativa de libertad que va de 4 a 8 años. Tenemos una mano levantada de Marduk Cadena. Si es que puede activar el micrófono, por favor. Daya, si me ayudas. Listo, por favor, estimada Marduk Cadena. Muy buenas noches, doctora. De lo expuesto por usted, ¿no? Existe la normativa, existe incluso la normativa internacional que debe ser considerada en la justicia restaurativa de los adolescentes. Pero en la práctica, y lo digo en la práctica porque yo hago, en algún momento paso audiencias, soy defensor público y paso audiencias en el ámbito de adolescentes. Y este tipo de conocimiento también debería ser direccionado hacia los agentes aprensores que hacen el aislamiento al menor, porque muchas veces se cometen muchas violaciones a sus derechos. ¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Yo creo que desde una defensa técnica especializada, fíjese que el principio de especialidad no solo exige, digamos, que los juzgadores sean especializados en esta materia ni el equipo técnico, sino también esta defensa técnica. Y ahí sí que hay reglas sumamente claras, y no solo desde el Código de la Niñez y Adolescencia, sino también desde la Constitución, desde el debido proceso y estas garantías que recoge el debido proceso en el artículo 76. Más aún de las propias. Eso también forma parte, digamos, de la doctrina integral de protección que hablaba la Corte. Lo primero es sí tener, ¿no es cierto?, conocer que todos los operadores del sistema de justicia manejen muy bien la normativa que protege y tutela los derechos de los adolescentes, pero además, ¿en dónde se traduce? Y yo sí creo que se traduce, y uno de los ejes sí es la defensa, una buena defensa técnica, porque una buena defensa técnica asegura de alguna manera que estas violaciones no se queden en la impunidad. Claro, la otra parte, la otra gran parte, sí es del juzgador. Yo les voy a poner un ejemplo. Llegó a la Corte Constitucional un caso en donde se alegaban dos temas a través de una acción extraordinaria de protección, que son una de las acciones que la Corte Constitucional conoce, digamos, de acciones u omisiones judiciales que terminan vulnerando derechos. Y en este caso era un adolescente que había sido procesado, un adolescente en conflicto con la ley, en donde, si bien en primera instancia se le garantiza este principio de especialidad,
ya para la apelación conoce su caso una sala multicompetente y resulta que cuando uno leía la sentencia de esa sala, era una sala que parecía de adultos, penal ordinaria de adultos, que no tenía una sola fundamentación de norma propia de adolescentes, que se había concentrado únicamente en establecer la existencia material de la infracción y la responsabilidad del adolescente, y nada más. No se hacía mención ni a principios, ni a doctrina propia, ni tampoco se justificaba por qué una medida socioeducativa de privación de libertad se había impuesto cuando ese delito daba la posibilidad a ese juzgador de no aplicarla y de privilegiar medidas alternativas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de las violaciones que pueden provocarse al momento de la detención. Doctor, usted tiene no solo la normativa propia, sino, le digo, desde el artículo 76 de la Constitución, porque es todo el debido proceso que debe seguirse de una persona, de cualquier persona, más aún si es adolescente, al momento, desde el momento que se encuentra privado de la libertad, sea por aprehensión, sea por una detención o sea por una orden de internamiento preventivo, que es la medida cautelar en niñez y adolescencia. Gracias, doctora. A continuación damos paso a José Roballo, quien está solicitando alzar la mano. Daya, ¿le puede activar, por favor? ¿Escuchan? Ahí está. ¿Aló? Sí, siga, doctor. Doctora, de su exposición, sobre todo en el tema que usted habla de la conciliación, a mí me parece muy interesante esa parte porque si bien dentro de los conflictos que hay con adolescentes infractores, hay la posibilidad, sí, es cierto, entre fiscalía, la víctima y el adolescente infractor representado por sus padres, puede llegarse a una conciliación. Pero el asunto, si bien no hay estadísticas totales, pero del trabajo que tenemos, de la vinculación que hay, podríamos decir que no menos del 90% de adolescentes infractores son en su gran mayoría niños y jóvenes que vienen de hogares desorganizados, de hogares que no tienen posibilidades económicas para llegar a una conciliación con la víctima, porque la conciliación en su gran mayoría es un resarcimiento económico de lo que se le ha causado, ¿no? Podría haber, no sé si un 5, un 10% que tengan esa posibilidad, que los padres estén dispuestos a reconocerle a la víctima y llegar a una conciliación. Pero el principio constitucional de acceso a la justicia se justifica cuando todos tengamos esa posibilidad. Pero en este caso, la conciliación, que si bien puede ser un método alternativo de solución de conflictos, no le está garantizando a la gran mayoría de niños y jóvenes, de adolescentes infractores, esta utilización de este mecanismo de la conciliación. No sé cuál sea su opinión respecto de esto. Gracias, doctora. Sí, yo justo, fíjese que mencionaba antes que no todas las medidas reparadoras tienen que ver con el tema económico. Yo sí creo que en especial en el tema de adolescentes infractores hay que buscar otro tipo de medidas, porque como usted dice, el tema de los adolescentes infractores, muchos de ellos tienen procesos de callejización, ¿no es cierto? También puede haber problemas, no digo de todos porque tampoco es, hay que generalizar, pero también puede haber problemas de adicción. Bien, pueden venir también de hogares disfuncionales, entonces no siempre va a ser esa medida, pero ¿cuáles son medidas simbólicas? Por ejemplo, disculpas, trabajos que pueda prestar el adolescente
a la comunidad y cualquier otra que, digamos, sea posible conseguir. Sí creo que en eso la víctima también puede proponer estos acuerdos. Claro, en caso de no llegarse a un acuerdo, el proceso continúa, pero en eso yo sí creo que una de las grandes claves tiene que ser la capacitación y preparación de los juzgadores, sobre todo porque a ellos están, tal como están diseñados, lo que yo mencionaba, estas salidas anticipadas, en la gran mayoría depende del juzgador y ahí también depende de las destrezas y habilidades que tenga ese juzgador para lograr estos acuerdos reparatorios. Y también, no es cierto, no solo del juzgador, sino también, no es cierto, de todas las partes involucradas, de fiscalía, de la defensoría, de la víctima, del adolescente. Siempre en este marco de respeto y de participación activa. Sí creo que uno de los problemas era esta, que es muy duro, que a lo mejor, fíjese, puede cuando uno lo dice, digamos, esto de lo que decía la Corte, que hay que distinguir la justicia penal de adultos de la justicia especializada de adolescentes infractores. En el fondo, si es que no hemos logrado cambiar el chip que tenemos y si vamos a equiparar el proceso de justicia especializada con el de un adulto, que era el caso que yo les comentaba, no importa el mejor diseño ni la mejor normativa que tengamos, tampoco van a ser posibles esos acuerdos conciliatorios. O sea, primero sí es, como hablaba la Corte, ese compromiso de hacer carne el tema de la justicia especializada, ese compromiso con los fines del proceso, con los objetivos de las medidas socioeducativas o no. O en el fondo, tener estos rezagos de justicia restributiva y de quererlo aplicar a una justicia que no responde a esos fines, sino a los que hemos desarrollado. Gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. ¿Se puede correr el riesgo de manipulación o culpabilización de la víctima? ¿Existe un riesgo de revictimización? Justo hablando de las protecciones que también se tienen que brindar de espacios seguros para evitar posible revictimización. Un buen proceso restaurativo implica nunca olvidarse de la protección y tutela que también merece la víctima, porque es un tema, digamos, que involucra tanto al adolescente infractor como la víctima. Ojo, que ahí en el tema de la justicia juvenil estamos hablando por lo general de dos partes que pertenecen a grupos de atención prioritaria porque pertenecen al grupo de niñez y adolescencia, en la mayoría de casos. Y entonces ahí además, ¿no es cierto?, no solo se cuenta con la víctima directamente, sino que si fuese menor de edad con el representante legal, pero sin dejar de lado la opinión de la víctima y, digamos, y si quiere o no participar, pero sí se complica mucho más cuando ambos, digamos, si la víctima fuese, por ejemplo, una niña, porque la idea de la justicia restaurativa es justamente esa participación y esta proposición que pueden hacer sin querer decir que nunca puede llegar a darse. Gracias, doctora. Con muchos beneficios legales en delitos cometidos por adolescentes infractores, ha dado como resultado un incremento de adolescentes involucrados en delitos de alta gravedad. ¿Usted cree que se debe continuar con este tipo de beneficios o el endurecimiento de las sanciones?
Justo era, no sé si se acuerdan que uno de los temas tratados era cuáles eran las limitaciones que tenía la implementación de procesos restaurativos en justicia juvenil. Y hablábamos de esta percepción social alimentada, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación en algunos casos y por agendas políticas. Que terminaban, digamos, sin una base real estadística, criminalizando cualquier conducta de los adolescentes infractores. Y en eso me voy a permitir leer también este informe que les había enviado, porque es tan fuerte y tan poderoso estas percepciones sociales que terminan haciendo un flaco favor a todos, a la víctima, comenzando por ahí, al adolescente en conflicto con la ley y a la propia comunidad, porque no se olviden que dependiendo de los procesos restaurativos también puede participar. Y en este informe lo que dice son la percepción de esta amenaza de los adolescentes en conflicto con la ley, a menudo alimentada por informes incendiarios de los medios de comunicación y a veces por agendas políticas, aumenta la presión social para la criminalización de los niños y adolescentes, sin tomar en cuenta que la mayoría de los adolescentes detenidos están a la espera de juicio y muchos de ellos se encuentran privados de libertad por faltas o infracciones leves, sin tener antecedentes penales. Esto dice la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños para promover la justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes. Así que esa percepción de que va en aumento los delitos cometidos por los adolescentes infractores, además que va con mayor gravedad, no tiene un sustento estadístico y más bien es alimentado por una percepción social. Y en eso sí deberíamos, digamos, partir para cualquier política o reforma o imposición de medida, sí debería contarse con una base certera estadística. Lo que está diciendo este informe, que además recoge y que hace todo un análisis global, es lo contrario. Habrán casos, y los hay, porque sí los vemos, ¿no es cierto?, en los noticieros, casos en donde se utilizan a adolescentes infractores para la comisión de delitos atroces. Pero resulta que esa no es la gran mayoría y no se puede legislar o juzgar o tomar medidas por una percepción general social que no tiene una base estadística. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿el Estado debería dotar de unidades judiciales, fiscales y defensores públicos acreditados como especializados en cada cantón, tal cual como manda el artículo 186 de la Corte de la Constitución? ¿Qué hacer para que el Estado cumpla con la Constitución? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo sí creo que la clave está en la capacitación, porque esa capacitación y formación continua hace que se vayan rompiendo estas estructuras o estas ideas o estas percepciones generales que hacen que, digamos, a veces los operadores de justicia se olviden que se trata de esta justicia restaurativa o esta justicia especializada y la equiparen como una justicia penal de adultos. Yo sí creo que la capacitación es la clave. Yo tuve la oportunidad para un trabajo final que hice de una maestría que estaba haciendo, de poder entrevistarme con una funcionaria del Consejo de la Judicatura que estaba justo a cargo de este proceso de capacitación y ella era la que comentaba lo que les he comentado a ustedes. Me parece que abarca como a 2.000 operadores del sistema de justicia que además tienen un plazo de 7 años, están contando con la colaboración de la ONG Terre des Hommes, que digamos es una ONG que aplica o que da estas pautas y los conocimientos para que se pueda aplicar la justicia restaurativa juvenil. Creo que son grandes pasos los que sí se están
haciendo en esa línea. También tienen ustedes el tema de la 917 CN, que si bien, digamos, es una sentencia que no da Doctora, se fue la voz, se congeló la imagen. ¿Ahí mejoró? Ahí se le escucha, doctora. Ya. Decía que esta sentencia, la 917 CN que hemos hablado, también sirve como fundamento para que se pueda aplicar, por ejemplo, en el caso de que sean defensores públicos. Lo que yo les contaba de este caso que también tuvimos de la Corte Constitucional, el hecho de que no existe, digamos, dentro de la nomenclatura, la sala especializada de adolescentes infractores, si ya el Consejo de la Judicatura dio la competencia a estas unidades judiciales o a estas salas provinciales para conocer la materia de adolescentes infractores, deben ser juzgadores especializados. ¿Y cómo se traduce eso? Lo fácil, digamos, en el tema de los juzgadores es con las sentencias, y esa sentencia tiene que tener educativas que respondan a las circunstancias personales y particulares de ese adolescente, y que en esa propia sentencia se ve explícita cómo ese juzgador o esa sala tomó en cuenta la opinión de ese adolescente y cómo evaluó la medida que va a aplicar a corto, mediano y largo plazo. Gracias, doctora. Damos paso nuevamente a Marduk Cadena y posteriormente a Niro Renan Ceballos. Dayana, por favor, el micrófono. No, gracias. Parece que no bajé la mano. Bueno, entonces continuamos con la siguiente, que es el doctor Niro Ceballos. Doctor Niro Ceballos. No, creo que... No contesta, ya se la habilitó. No. Perfecto. Bien, de esta manera queremos agradecer la importante intervención de la doctora Paula Verdugo, y en este sentido voy a dar paso a Dayana Ramírez del Centro de Estudios